No, el bosque de Arrayanes es una formación natural que está en el sur de la península del Quequigüe y que siempre fue un atractivo turístico porque llamaba la atención la cantidad y la dimensión de sus arrayanes. Claro. Y durante mucho tiempo, antes de que fuera Parque Nacional, se practicaba una limpieza y manejo, digamos, de todo el sotobosque. Se lo mantenía puro. Claro. Y de alguna manera artificial. Eso es la imagen del bosque de Arrayanes de hace 40 años, cuando se crea el Parque Nacional, y personas que tienen cierta edad y han recorrido este lugar, lo recuerdan perfectamente. Un sinfín de troncos anaranjados, con pintas blancas, como el bosque ese ficticio de Walt Disney. Claro. Pero con el tiempo esto fue cambiando, porque empezaron a crecer otras especies nativas propias del lugar. Se produce una competencia natural, como ocurre en todos los bosques, que se llama sucesión. Y por otro lado, ese bosque, esos árboles que ya eran adultos, que tenían una cantidad de años, empezaron a sufrir algunos problemas. Hubo un periodo de 5 años de una sequía enorme en el verano, y se afectaron enormemente, y muchos ejemplares prácticamente murieron en un 70, en un 80%. Claro. Se secaron las copas, rebrotan un poco, rebrotaron algunos, perdieron ese color anaranjado que tenían los troncos, y al mismo tiempo fueron creciendo los cipreses, los espinos negros, los coides, las otras especies propias del bosque. Claro. Es decir, el bosque se está transformando por sus propias leyes naturales. Pero a los ojos de lo que nosotros, como humanos, decíamos, este bosque puro de Arrayanes, así, parecía un cuadro, claro. Bueno, eso sí, eso está cambiando. O sea que, a ver, el bosque puro de Arrayanes que nosotros vemos desde hace un montonazo a esta parte, no era el bosque puro, o sea, hay una lucha entre las propias especies, sería. Sí, además, durante 70 años, antes de que fuera, previos a que fuera declarado Parque Nacional, estaba dentro de una estancia, que era la estancia de la familia Lynch, y desde la estancia mandaban a los peones a machetear todo lo que no fuera Arrayán. Claro. Por eso el bosque se mantenía, digamos, entre comillas, en un estado puro. Esas son las cosas que hacemos los seres humanos. Nos pusimos en valor, los hicimos muy visibles, se creó un parque nacional por esa imagen, por 1905 estamos hablando, ¿no? El Parque Nacional. No, el Parque Nacional se crea en 1934, pero el Parque Nacional Los Arrayanes se crea en 1971. Esas hectáreas que eran de la estancia Lynch se ceden al Estado Nacional y se crea este Parque Nacional que se anexa a Nahuel Huapi. Así que es relativamente reciente. Claro. Hasta que perteneció a la estancia Lynch, el bosque de alguna manera se buscaba preservarlo como bosque, sacando cualquier otra especie que lo pudiera molestar. Claro, imagínatelo en términos de un jardín. ¿Viste? Claro. Un jardín con unos árboles plantados hermosos, te empieza a crecer el pasto, las malezas, las percibís de esa manera, y pasa la desmalezadora, claro, y mantenés tu jardín. Eso fue lo que se hizo. Y la concepción de parques nacionales es que la naturaleza haga su trabajo. Por eso ahora se ven otras especies intercaladas con los arrayanes. Sí. Igual tu pregunta es muy buena, porque hay un paradigma en esto. Deberíamos intervenir, porque de alguna manera este bosque fue creado y este parque nacional por esa característica. Pero por otro lado, nosotros decimos, bueno, no, las leyes de la naturaleza son justo la que parques nacionales, dentro de todos los organismos del Estado, es el que tiene el deber de cumplirlas. Entonces no nos podemos meter. Y bueno, ahí tenemos algunas discusiones técnicas y filosóficas. ¿El arrayán qué es? ¿Un árbol? ¿Un arbusto?
No, es un árbol de mediano porte, llega a tener 6, 7, 8 metros, a veces tiene un eje o 2 o 3 que tiene 30, 40 centímetros. En este bosque de Arrayanes, en este lugar, los árboles siempre fueron mucho más grandes, 15, 20 metros de altura, árboles de 1 metro de diámetro. Y bueno, eso sí fue singular. Digamos que es donde el Arrayán se expresó con todo su potencial. Quizá porque no tenía esa maleza que fueron sacando con el tiempo. Exactamente. Eso ayudó muchísimo. Claro, sí. Pasa lo mismo con los viñedos, ¿no? Que se van sacando todo aquello que pueda molestar a la uva para que desarrolle todo su potencial. Claro, pero lo llevas como un cultivo, un poco como un cultivo. Sí, entonces, el bosque de Arrayanes no está muriendo, sino que está transformándose, volviendo a un estado de competencia natural, pero sí, con muchos árboles adultos, maduros y sobremaduros, que fueron muy afectados. Muchos están muertos. Ajá. Y muchos están así como secos en su copa en un 70, en un 80%. ¿Y ustedes ahí pero la energía que hay en el bosque es la misma. Claro. Solo que se ha transformado y se ha repartido de otra manera entre las especies. Claro. Ustedes desde la Isla Victoria, desde el área que a vos te compete, han implantado nuevos árboles. Sí. Bueno, en base a eso que veníamos detectando, cosechamos semillas de arrayanes, de ejemplares elegidos en el 2009, 2010, y produjimos plantines de arrayanes en el vivero de Isla Victoria, que está ahí en el Jardín Botánico. Y ya llevamos varias campañas donde se han implantado arrayanes con esa misma genética, esa era la idea también, digamos, padres y descendencia directa, como un programa de rejuvenecimiento. Pero tengamos en cuenta que esto van a pasar 30, 40, 50, 60 años para que esos árboles crezcan. Claro, bueno, es lo que podemos hacer. ¿El tamaño adulto de un arrayán en qué tiempo lo alcanza más o menos? Y llevan, 30, 40 años por lo menos para llegar a un arbolito joven de cierto tamaño. Y ya te pregunto, ya que estamos Isla Victoria, en el Jardín Botánico, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahí? ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Bueno, además del arrayán, nosotros lo que tratamos de hacer es conservar un banco de semillas de todas las especies que son nativas del Parque Nacional, algunos de sitios de valor como el Bosque de Arrayanes, ¿no? Pero hay alerzales también cerca de Puerto Blés, hay lengas en la zona de Chaluaco, que es un valle muy especial, y con esas semillas partes las guardamos en conservación, y partes las usamos para propagarlas y conocer cómo es la biología de estas especies, cómo germinan, cómo crecen, y también para contar con plantas para proyectos de restauración o de rehabilitación. Claro, estas son las especies nativas, porque en la Isla Victoria han sido implantados, por ejemplo, las secuoyas traídas del norte. Eso no, las secuoyas están ahí pero no se reproducen. No, esas secuoyas son parte de una historia, por eso se llama Jardín Botánico. Ahora, por eso hace 2 años lo declararon Jardín Botánico de valor internacional. Porque antes de que se creara el Parque Nacional, Parques Nacionales se crearon en 1934, pero en 1922 en Isla Victoria hay un intento de crear un sistema de áreas protegidas que queda un poco así en los papeles, pero que sí en la isla genera un vivero de árboles. Y como era el pensamiento de esa época en todos los lugares del mundo, se buscaba tener colecciones de árboles y de animales, tener un botánico y un zoológico con árboles y animales de todo el mundo. Con el tiempo los zoológicos se fueron cerrando uno tras otro. Pero los jardines botánicos, se transforman de otra manera. Isla Victoria tiene una colección de coníferas de todo el mundo que es maravillosa. Es realmente increíble y se recorre. Algunas de esas especies son invasoras y son problemáticas, pero el 95% de esas especies son
un jardín botánico. Estamos hablando de secuoyas gigantes que han traído del norte, que yo recuerdo haber ido con estudiantes hace mucho tiempo atrás, cuando trabajaba como coordinador de turismo, y 11 chicos de edad secundaria terminaban abrazando a todo el árbol unidos uno tras otro. O sea, son árboles enormes. Sí, bueno, probablemente ahora sean 15, porque algo que observamos es que con respecto a su lugar de origen, las secuoyas tienen un ritmo de crecimiento que no ha decaído desde el inicio. Esas secuoyas fueron plantadas en 1925, 9 años antes de que se creara el Parque Nacional. Y parece ser que algunas fueron traídas en barco, en macetas, desde California hasta Puerto Montt, y después se cruzó por los lagos hasta Isla Victoria. Qué historia, y hemos visto que su ritmo de crecimiento no decae. Como la especie vive 2000 años y solamente tiene casi 100, nos preguntamos cuándo dejará de crecer. Porque ya tienen más de 50 metros de altura y casi 4 metros de diámetro. Son tremendo, son enormes. Y bueno, ya han encontrado un sitio donde pueden expresarse como si fuera California realmente. ¿Y los animales que estaban en los zoológicos fueron soltados ahí en la isla? No, los animales que estuvieron en el zoológico, bueno, hubo un periodo oscuro que no anduvo muy mal Isla Victoria en algunas décadas, y el zoológico se afectó mucho. Algunos animales murieron y otros fueron rescatados y llevados por asociaciones, por organizaciones así a otros lugares, relocalizados. Y se cerró todo lo que eran los recintos, las jaulas, todo eso se abandonó todo. Ahora se está en proceso de hacer una estación biológica en ese lugar, pero resignificando los contenidos, ¿no? ¿Para qué? Cuidar, para restaurar, no para tener una colección, porque era un poco vanidoso, ¿no? Es el pensamiento de esa época. En esa época también aparecieron, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en toda la pampa húmeda en sí, muchos mini zoológicos que afortunadamente fueron cerrándose, pero yo recuerdo haber ido en Colón, provincia de Buenos Aires, a un zoológico en donde en una habitación 4x4 había un oso grizzly que tenía una depresión increíble, había leones en el medio de la ciudad. Afortunadamente todo eso ha terminado, Eran las colecciones privadas. Sí, vos imaginate que, por ejemplo, los felinos. Los felinos tienen un territorio inmenso. Van, caminan, recorren, se van a puntos altos, observan, vuelven. ¿Cómo haces para darle eso? Lo encerrás, lo limitás, lo sacás de su lugar natural. Siempre va a ser difícil. Y además, bueno, los animales son muy distintos que las plantas. Por eso somos dos reinos distintos. Nosotros no podemos humanizar lo que pasa con las plantas. Tienen otra inteligencia diferente que la nuestra para adaptarse, para sobrevivir, para propagar. Pero bueno, no es que cuando le cortamos una rama, no es que le cortamos un brazo. Adolfo, aprovecho para preguntarte, con esto agradeciendo el contacto, ¿qué hay en la Isla Victoria, más allá de la parte que se puede visitar como turista? El mirador arriba, hay una aerosilla, el jardín botánico. Isla Victoria tiene 4.000 hectáreas, y lo que vos mencionás son las atracciones y el recorrido turístico que hay en el área central de uso intensivo, que tiene unas 200 hectáreas. Pero hacia el norte está la Reserva Natural Silvestre, que tiene algunas restricciones de uso, no público masivo, más de interés científico, de recorrida. Y hacia el sur lo mismo, una reserva natural silvestre. Son áreas de conservación, y entonces, bueno, de alguna manera se intenta concentrar la carga en un sitio determinado con todas las acciones de mitigación para que no haya impactos ambientales. Cabe agregar que hay una hostería hermosa, un Lodge en la Isla Victoria, que también debe estar dentro de estas 200 hectáreas, ¿no? de uso. Sí. Esa hostería en principio fue construida por Parque Nacional, por el arquitecto Bustillo,
en 1940, pero se quemó en el año 81. Después se recicló, se hizo un acuerdo con un sector privado y parques nacionales, y bueno, y ahora es una hostería muy, muy hermosa. LU17.com